grabar para que la clase se comience a grabar. Y bueno, buenos días a todos, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver una clase sobre algo que, si bien ya hemos hablado, tenemos que profundizar, que es el modelo de salud familiar y comunitario, desde el aspecto un poquito más técnico, hablar de lo que realmente significa. Obviamente esto no cubre todos los temas, pero nos acerca bastante a lo que tenemos que saber por programa, ¿ya? Y bueno, hoy día vamos a hablar, como sale ahí en la diapositiva, de lo que es el modelo de salud familiar y comunitaria, ¿ya? Con su, obviamente, respectivo emblema, que sería el centro de salud familiar, que implica, obviamente, la el bastión de lo que es la atención primaria en Chile, ya la atención de salud primaria en Chile. Vamos a ver algunas definiciones. eh, no se las tienen que saber de memoria, sí entenderlas y saber poder expresarlas, ¿ya? Vamos a leer alguna. Dice, en el 76, ¿no es cierto? El comité de la OMS define la salud como el conjunto de la familia como un hecho que determina y está determinado por la capacidad de funcionamiento de esta. Es decir, una familia disfuncional va a tener una salud precaria, mientras que una familia em, funcional va a tener mejores posibilidades de tener salud, ¿ya? Se entiende como una unidad biosocial, es decir, no solamente biológica, sino que inserta en un medio social, inserta en un medio cultural, eh, que implica entonces no solamente lo físico, sino también lo mental y el contexto socioeconómico político de la familia o del núcleo mejor familiar. Vamos a tener que hablar de núcleo familiar para entenderlo de mejor manera, ¿ya? Si ustedes exploran lo que son las definiciones de familia, en otros contextos, por ejemplo, el contexto económico o el contexto político, sabemos que la familia generalmente es el centro de atención económicamente, por ejemplo. Se establece que la familia es la base del pilar económico de un país, ¿ya? Es la familia la que sale a trabajar, es la familia la que emprende, es la familia que tiene un empleo y perpetúa el sistema económico político, ¿ya? A nivel político entendemos también como la familia como el núcleo de la sociedad, la base de la sociedad, es decir, sin familia no existe sociedad, ¿ya? Por tanto, siempre debemos tener a esta como em, forma partícipe de todas nuestras decisiones, o debiésemos tenerlo de esa manera, ¿ya? Se declara mucho que necesitamos participación ciudadana, comunitaria, ¿no es cierto? Pero pocas veces damos realmente ese espacio, ¿ya? Otras definiciones hablan de que es una interrelación dinámica, ¿no es cierto? Y la salud familiar va a estar dada por las condiciones de ellos mismos. La salud de cada uno de los integrantes va a ser la sumatoria de la salud familiar propiamente tal, ¿ya? Se repite el hecho de que son unidades no solamente biológicas, sino que una unidad con aporte social, con aporte psicológico, que en sí todo esto va a sumar y sumándose a otros núcleos familiares va a tener una capacidad, por ejemplo, de afrontar, perdón, de que nuestra sociedad en general va a poder afrontar periodos de crisis, ¿ya? Entonces, si tenemos varios núcleos sanos, varios núcleos familiares sanos, estos en su conjunto, en su unión, van a poder afrontar los embates que le da la sociedad a esta familia, a estos núcleos, ¿ya? También tenemos que entender que la familia sucede por un ciclo vital, ¿ya? Que es primero la generación de esta familia, el aumento de los miembros de esta, la evolución de estas, o sea, pasan de adultos jóvenes a adulto medio, adulto mayor, asimismo como los infantes pasan luego a ser
adolescentes, luego adultos mayores, luego se extraen de ese núcleo familiar para formar sus propios núcleos familiares. Están los abuelos, ¿no es cierto?, como parte de la enseñanza y la ayuda que pueden generar hacia las generaciones inferiores, ¿ya? Y todo eso va a finalmente a comprometer, ¿no es cierto?, un núcleo con otro y varios de estos generar la comunidad y luego varias comunidades generar la sociedad, ¿ya? Eh, cuando lean los papers que se les van a entregar como lectura, finalmente les va a quedar una sensación de que esta necesidad de, de que estén salubres dichos núcleos implica una capacidad necesaria de la resiliencia. El concepto de resiliencia implica que por ejemplo, desde la definición física de qué significa resiliencia, significa que un cuerpo tiene la capacidad de, al ser sometido a una fuerza externa, este tiene la capacidad de devolución de la fuerza sin romper su integridad, sin fracturarse, etcétera, de devolver la energía hacia el medio externo. Si eso lo llevamos a un contexto de biopsicosocial, significaría que una familia como núcleo propio, tiene la capacidad biológica, social, mental de resistir los embates de las crisis sociales. Y si juntamos varios núcleos, y esos núcleos son resilientes, hablamos de que estas comunidades tienen la capacidad para resistir las crisis que les pueda generar la sociedad. Y no solamente estamos hablando de crisis como la pandemia, sino que también podemos hablar de crisis económicas o crisis políticas, ¿ya? Finalmente, cuando se transgrede la capacidad de resiliencia de una familia y estas familias comienzan a verse tal forma afectadas que no pueden resistir, es que suceden hechos de violencia, desorden social y llevan a situaciones mucho más peligrosas, ¿no? Vamos a la definición que sí tienen que tener mucho más claro, que es la definición que implica el CEFAM, ¿ya? El CEFAM, perdón, el MinSal. El MinSal trata de achicar esta palabra de modelo de salud familiar y comunitaria y simplemente habla de salud integral, ¿ya? Y más adelante vamos a ver que esta salud es no solamente integral, sino que integrada. Integral que implica la necesidad y ayuda de un equipo multidisciplinar, médico, odontólogo, enfermera, matrón, etcétera. Eso sería lo integral y de forma integrada, es decir, que ese núcleo familiar está integrado en un territorio al cual el CEFAM llega. Si requiere de mayor atención en salud, el CEFAM debe hacer la derivación correspondiente hacia el centro de diagnóstico terapéutico que corresponda a nivel de salud secundaria o derechamente a nivel de salud terciaria, llevándolo hacia el hospital en atención de cerrada o atención, y en algunos casos, perdón, de atención de urgencias, ¿ya? Entonces, em, como sale en la diapositiva, ¿no es cierto? Va a implicar todas las acciones, ¿ya? De promoción y prevención de la salud, no solamente llevado a la enfermedad, a curar la enfermedad, sino que a evaluar todos los determinantes sociales en salud para nuevamente recuperar salud, devolver, recuperar salud, mantener salud, prevenir patología y mejorar calidad de vida cuando, por ejemplo, el paciente tiene alguna patología crónica no curable y debemos, ¿no es cierto?, mantener su estado y prevenir, ¿no es cierto?, que salgan que esta patología se agrave y obviamente se dificulte aún más el proceso de salud de dicha persona y en su conjunto dicha familia, ¿ya?
Em, Aquí cambiamos el, el pensamiento que existía antes. Si recuerdan las clases anteriores, tanto de este ramo como lo que hemos visto en administración, es que pasamos de paradigmas diferentes, ya desde que nos centramos solamente en un enfoque curativo, en un enfoque médico. El paciente está enfermo, lo recupero. Esa era la concepción que teníamos antes, si es que se acuerdan de lo visto en clase. El, Después tenemos un enfoque que trata de centrarse en lo que es el individuo como persona, pero solamente esa persona. O sea, vamos a curar a esa persona porque esa persona tiene una enfermedad, esa persona tiene una patología y la tengo que curar, pero ahora ya no hay tanta enfermedad infectocontagiosa, sino que tiene enfermedades crónicas. Es decir, el paciente, están todos, necesitamos recuperar, por ejemplo, el estado de obesidad y bajar sus índices, o el paciente tiene diabetes y debemos bajar sus niveles. eh, y nos enfocábamos en que solamente esa persona como un individuo, y eso tampoco resultó. eh, Después de todas estas conferencias, después de todas las evaluaciones del propio Ministerio de Salud, todo esto se llega a que nos tenemos que preocupar de la familia. Ya nos centramos entonces no solamente en el individuo, sino que nos centramos en el núcleo familiar, nos centramos en cómo esa salud puede mejorarse y paso a paso, no de un día para otro, por si acaso, a partir del 2002, esto comienza después con la reforma del 2004, la gran reforma de salud 2004, 2005, 2006, cuando ya se instala el GES, se instala la forma de atención de salud familiar, se cambian finalmente los enfoques en cada consultorio, y ahí vienen los grandes cambios de nombre, de consultorio a CESFAM, ¿ya? Y paso a paso nos vamos a tener que enfocar, porque esto todavía no es total, nos vamos a ir enfocando en lo que son los determinantes sociales, es decir, todo lo que implica o todo lo que dice la bibliografía que realmente conlleva a un buen estado de salud, ¿ya? Y eso ya lo vimos en las clases anteriores, que cuáles son los determinantes sociales para determinar salud, ¿ya? Se define además que la atención debe ser un proceso integral y continuo, ¿ya? Es decir, inserto en una red de salud, inserto en un equipo de salud, y no solamente de ir al médico, ir al matrón una vez al año y con eso basta para siempre. No, debemos, no significa que tampoco tenemos que asistir todos los días al consultorio, ¿ya? Sino que es un proceso que implica continuidad. ¿Por qué? Porque yo voy al consultorio, primero que nada me inscribo en dicho consultorio, voy, me presento, hablo con la enfermera me toma los datos, me hace una buena anamnesis, una buena entrevista clínica, para ella empezar a conocerme, y esa es una de las bases del sistema familiar. Es decir, yo comienzo como una persona individual, solitaria, cual voy al consultorio, me presento, me toman los exámenes de rigor para dar un punto basal, ¿no es cierto? Yo después asisto con mi familia, ¿no es cierto? Eh, Se establece la relación que yo tengo con mi esposa, con mi pareja, se establece, después cuando la familia crece, se establecen las relaciones de cómo van a estar yo inserto en mi grupo familiar, ¿ya? Entendiendo que la mejor economía en salud es que nunca el paciente se enferme o que no progrese en su enfermedad. Por lo tanto, vamos a promocionar la salud, vamos a hacer enfoques preventivos, ¿no es cierto? Y no solamente evitar la enfermedad, sino que también va a estar disponible, por ejemplo, el psicólogo para ayudarnos en los temas necesarios y que ellos nos pueden trabajar. Si tenemos, por ejemplo, la necesidad de kinesiólogo, también vamos a poder acudir a donde ellos, ¿no es cierto? Y la idea es que todo este equipo de salud fomente la vida, lo que se llama estilo de vida saludable, ¿ya?
una buena nutrición, ojalá hacer ejercicio, relaciones interfamiliares adecuadas, ¿no es cierto? Em, También la enfermera debiese ser capaz de diagnosticar ciertas situaciones que no correspondan y derivarlos a los estamentos que deben tener médicos, si ve, por ejemplo, situaciones de violencia familiar, informarlas para que se tomen las acciones correspondientes, etcétera, ¿ya? Y todo esto obviamente se evoca en lo que son los principios de salud familiar, ¿ya? En los papers yo les saqué estos globitos, ¿no es cierto?, que son los principios básicos que dicta la OMS, ¿ya? Que sería, primero que nada, que tiene que haber una red de atención que llegue a cada uno de los integrantes de la población, de nuestra comuna, de nuestra provincia, que nos vamos a centrar en cómo esa persona se centra en su familia y cómo esa familia ayuda a que esa persona se pueda sanar, ¿ya? Va a tener que generarse una relación del equipo de salud con nuestro paciente y el paciente dentro de su familia. Por eso es súper importante el tema de estar inscrito como familia dentro de nuestro consultorio, dentro de nuestro CEFAM, perdón. ¿Ya? Cómo cómo esta familia se inserta dentro de esta comunidad, si son em, si trabajan, si no trabajan, si estudian, si estudian y trabajan, si son dirigentes sociales, si son dirigentes sindicales, todo eso es importante para la ficha familiar porque va a implicar todos o parte de los factores sociales que tiene la familia para poder cuidar o no su salud y además cómo se generan las redes de apoyo, ¿ya? Una vez más sale ahí el tema del cuidado y la continuidad del cuidado. Es decir, yo voy, me presento al CEFAM y lo ideal es que a lo largo de toda mi vida yo continúe yendo al mismo centro para poder obviamente generar una continuidad a través de no también de lo que actualmente es un sistema informático nacional de los consultorios. Uno tiene acceso a la ficha de los pacientes y si yo me cambio de localidad, esta localidad va a tener acceso a mi ficha clínica y va a tener acceso a los comentarios de los médicos, de las enfermeras que hicieron sobre mis patologías y de las impresiones clínicas que ellos tuvieron, ¿ya? Debe implicarse, ¿no es cierto?, que siempre va a haber un equipo de salud y ya, insisto, esto ya no vale que solamente ir al médico, solamente ir a la enfermera como se entendía antes, sino que necesitamos que exista un equipo multidisciplinario que nos trabaje, sea kinesiólogo, sea psicólogo, nutricionista, etcétera, ¿ya? Y dichos APS o dichos centros de salud donde se aplique el modelo de salud familiar deben tener cierta resolutividad. No pueden ser solamente de diagnóstico, tienen que tener algún tipo de salud curativa. Por tanto, deben ser capaces o deben tener algún tipo de capacidad diagnóstica, ¿ya? El MinSal lo establece en estos círculos concéntricos debido a que todo esto lleva o todo esto rodea al usuario, pero entendemos el usuario no como la persona, el usuario como familia. La familia es el usuario del consultorio, ¿ya? Y la familia obviamente tiene sus integrantes, ¿ya? Em, en el texto que va a quedar para lectura, esto está obviamente mucho mejor explicado, no voy a ahondar en esto tanto, ¿ya? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que implicaría la atención o cómo uno llega a el consultorio, ¿ya? En el consultorio obviamente va a haber un equipo que puede tener más o menos de los profesionales que yo le estoy nombrando aquí. Va a tener enfermera, nuestro psicólogo, va a tener kinesiólogo, nuestro nutricionista, ¿no es cierto?
un equipo médico, un equipo odontológico y un equipo de trabajo con la matrona, ¿ya? Cada consultorio podrá tener más o menos de cada uno, en algunos casos no habrá nutricionista, en algunos casos incluso habrá un tecnólogo médico para la toma de muestras. Vimos también que había uno que otro consultorio que sí tenía terapeuta ocupacional, ¿ya? Pero eso va a depender, como sabemos que el APS depende de la municipalidad, depende de la gestión municipal y no de la gestión del MinSal, es decir, a nivel local, ¿ya? Si tiene más o menos eh, de un profesional, pero siempre tener un equipo de salud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos en una familia, como sale ahí en la foto, ¿no es cierto? Padre, madre, una hija, un hijo en camino y los abuelos que viven con dicha familia, ¿ya? Podemos quitarle o sumar algún integrante, pero más que nada, para modo de ejemplo, vamos a tomar esta base, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mujer embarazada va a asistir a la enfermera, ¿no es cierto? La enfermera la va a ingresar a nuestro consultorio, le va a tomar los datos, ¿no es cierto? Y va a decretar la necesidad de que sea controlado con la matrona, ¿ya? La matrona va a tomar sus exámenes, va a hacer sus propias evaluaciones, va a hacer sus propios diagnósticos y va a determinar la necesidad eventual de ser derivada a un centro de mayor complejidad y, por ejemplo, ser atendida por el médico ginecobstetra si es, por ejemplo, em, se establece que pudiese ser un parto de alto riesgo, ¿ya? Esa misma madre, por GES, por programa de salud, va a acudir también, va a ser también derivada por la enfermera al dentista. ¿Y qué va a hacer el dentista? Hacer el programa de salud de la embarazada, que es GES, obviamente totalmente gratuito, pero puede, por ejemplo, indicar la necesidad que asista a un especialista. Generalmente son derivadas al periodoncista porque tienen enfermedad periodontal, pero este no es el único especialista que está en el hospital, ¿ya? Siguiendo el ejemplo, puede ser o no derivada al periodoncista para que tome las acciones necesarias a nivel hospitalario y controlar cualquier tipo de patología que no pueda controlar el dentista general en el propio centro de salud familiar, ¿ya? Em, Vamos también, por ejemplo, em, a tener que el médico eh, evaluar al padre en este caso, siguiendo, insisto, siguiendo el ejemplo. El padre ya está teniendo algunos dolores de cabeza, tinnitus, de repente se cansa mucho, entonces el médico hace unas evaluaciones generales, dice, "Mm, tú eres un paciente de 40 años, no haces ejercicio, comes mucha chatarra, perfecto, entonces probablemente estamos con signos, síntomas de alguna enfermedad cardíaca, por lo tanto te voy a derivar al cardiólogo, ¿ya? Y se genera, ¿no es cierto?, la derivación para que el padre de esta familia vaya al hospital y sea evaluado cardiológicamente y determinándose, por ejemplo, si tiene hipertensión arterial. Luego, controlada su patología, debe reasistir al médico del consultorio para que éste controle que la medicación utilizada por el cardiólogo está siendo ocupada de buena manera, que está teniendo valores normales de tensión arterial, ¿no es cierto? Él va a tomar el examen de esta patología, ¿no es cierto? Y va a determinar si requiere o no ser derivado nuevamente al cardiólogo, ¿ya? Em, Vemos ahí también que hay una niñita chica, ¿no es cierto? Que puede o no asistir al pediatra. Esta va a ser vista en primera instancia en el consultorio por la enfermera. Se le van a hacer los controles de niño sano. Va a ser derivada por la enfermera al dentista para el control del niño sano de los 2-4 años, 2-4-6 años. Y va a ser tratada esta niña después de los 2 años con los controles propios de médico general, ¿no es cierto? Si tiene una patología un poquito más complicada, se va a derivar al pediatra en el hospital, ¿no es cierto? Vemos también ahí el abuelito que tiene lentes, ¿no es cierto?
tiene algún tipo de patología oftalmológica, por lo tanto el médico general va a derivarlo al oftalmólogo para que ingrese al plan de salud GES del adulto mayor hospitalario, para que se le entreguen sus recetas de lentes, para que se le evalúen si tienen cataratas, para ver si necesita otro tipo de atención más especializada y obviamente se le va a dar su recetita de lentes si es que así lo necesita, mejorarla, cambiarla, etcétera, ¿ya? Em, Vemos también ahí a la abuelita que también tiene lente, que también puede tener la misma patología, pero para este ejemplo la abuelita va a requerir, por ejemplo, la abuelita tiene diabetes, entonces va a ser tratada por el nutricionista en el consultorio. El nutricionista va a tratar de mejorarle sus niveles de glicemia, pero si no lo logra va a derivarla entonces al endocrinólogo en los centros de tratamiento del hospital o adosados al hospital, ¿no es cierto?, para que se le den los medicamentos necesarios y luego haga sus controles nuevamente solamente en el consultorio, ¿ya? Obviamente, si hay alguna enfermedad que necesite de apoyo psicológico, va a estar el psicólogo disponible. Y si alguno requiere recuperación kinesiológica, obviamente va a también estar ahí, ¿ya? La idea del APS es resolver lo que más podamos resolver a nivel local, solamente lo no resolvible por falta de especialidad o falta de infraestructura se va a derivar al servicio hospitalario o los servicios de diagnóstico y tratamiento que puedan ser parte de la salud secundaria o terciaria según corresponda. Finalmente, lo que te da la necesidad, o mejor dicho, lo que da la capacidad de un consultorio es su capacidad de vigilancia de esta familia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que controlar la patología, mantener la salud o recuperar la salud en algunos casos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si tenemos una familia sana, esa familia va a ir a trabajar, va a generar economía local y va a generar economía nacional, ¿ya? Si esa familia tiene si tiene una disfunción familiar, tanto sea porque hay algunas situaciones de violencia, o eso, no va a tener una buena inserción social, va a eh, evitarse, ¿no es cierto?, que se mantenga la salud de los otros componentes de la familia y finalmente va a ir en declive todo el núcleo familiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que toda la familia en su conjunto tenga una calidad de vida aceptable y si la tiene disminuida, mejorarla, ¿ya? Y para todo esto van a haber ciertos niveles de promoción y prevención, ¿no es cierto?, que van a estar descritos cada uno de los niveles donde vamos a trabajar, ¿ya? Y acá es importante que vean los instrumentos. Siempre en el consultorio va a haber una guía de atención odontológica, guía de atención médica o enfermera, que va a implicar cómo se debe tratar, qué exámenes indicar, a qué profesional de la salud derivar, ¿ya? Cuando ustedes les toque ya hacer sus prácticas o integrados, van a ser parte de cómo de esta integralidad en salud es llevada obviamente a un espectro de protocolos y normas que ustedes deben seguir, ¿ya? Y esas normas, que generalmente se llaman normas técnicas o guías clínicas, ustedes obviamente van a tener que aprendérselas, pero no en este curso, sino que en los cursos que corresponda, ¿ya? Este es un resumen que hace el MinSal, que está en el texto que tienen que leer, que habla de las formas de prevención a nivel primario, secundario y terciario y lo que implica cada una de ellas, ¿ya? Con sus estrategias y el objetivo que implica cada una de las estrategias, ¿ya? Los principios o la forma de trabajo de los consultorios habla de ciertos niveles o mejor dicho, de ciertos objetivos que tiene que tener, ¿ya? Uno de los objetivos es que la atención debe ser integral, centrada en su persona, en su familia, con equipo de salud multidisciplinario, por lo tanto, integralidad de los servicios, con, obviamente, una integración en el sistema o red de salud,
¿ya? Se repite ahí el concepto de continuidad del cuidado, es decir, ese paciente ingresa al consultorio y ojalá durante toda su vida se mantenga en ese consultorio para que sea conocido por el equipo de salud, para que se vea la evolución y para que tengamos mejor trato hacia él. Ya se habla de que se tiene una población a cargo territorial, es decir, un consultorio se inserta en una comunidad territorialmente definido por demarcaciones con una atención per cápita, es decir, que un consultorio va a tener unos 2.000 o 3.000 habitantes a su cargo y no otro consultorio no debe asumir el territorio ya establecido para dicho consultorio, ¿ya? O sea, debe existir una clara definición de qué personas son atendidas en qué lugar y cómo se hace eso a través del domicilio de la persona, ¿ya? Con ciertos enfoques, un enfoque de género, ¿cierto? Previniendo situaciones de violencia familiar, evitando la a través de educación en salud, evitando la generación de perjuicios, evitando, ¿no es cierto?, la creación de estos roles obligatorios y obviamente teniendo un énfasis en lo que es promoción, perdón, y prevención de salud. Ahí se me atrapó un poquito la lengua, ¿ya? Recordemos también que debemos tener un enfoque intercultural, esto es de mejor manera explicado en los hospitales interculturales que hay, por ejemplo, en San Juan de la Costa y en la zona de la Araucanía, ¿ya? Bajo siempre un aspecto ético o una forma ética de trabajar, ¿ya? Entendemos la ética en este caso como que o conlleva esto que debemos tener un acceso igualitario a la salud, con cobertura universal, ¿no es cierto? Con programas que estimulen dicha cobertura, que estimulen equidad en salud, es decir, todos estamos recibiendo la misma calidad y cantidad de salud, todos vamos a tener derecho a ser entrevistados por este equipo de salud para que nos devuelva nuestra o mejore nuestra salud, ¿ya? Y siempre, obviamente, con un concepto de salud familiar, y es que ahí se han creado, por ejemplo, las especialidades o los diplomados de salud familiar como para profundizar el concepto, ya que en algunos pregrados todavía falta mucho por definir o mejorar el concepto de salud familiar, ¿ya? Con tal de que ese médico, esa enfermera, ese dentista tenga mayores armas para trabajar nuestra recuperación en salud, ¿ya? Todo esto está explicado al callo en el manual de salud familiar que les voy a subir al sistema, ¿ya? Algunos programas de salud que tenemos de atención primaria, va a ser la atención primaria del niño, ¿no es cierto?, con su norma técnica de atención del niño en su primera infancia, 0 a 2 años, y de 2 a 9 años, atendido por la enfermera y derivado a los servicios que sea necesario, ¿ya? Tenemos la atención primaria de adolescentes, es decir, cuando salen de atención de la atención de niños, pasan a la atención de adolescentes que parte a los 10 años y si mal no recuerdo termina a los 18, 16 o 18. La atención primaria de todos los cuidados de la mujer, es decir, la necesidad de que exista un matrono o matrona y en algunos casos la atención médica de ginecobstetra, ¿no es cierto? Las atenciones primarias del adulto y del adulto mayor, la utilización de los COSAM para la derivación de cuando se requiere mejorar la parte de salud mental y la atención odontológica que parte con el control odontológico en niños sanos a los 2, 4, 6 años, el programa GES de los 6 años, después el programa del adolescente odontológico, y la derivación a especialidades en hospital para especialidades odontológicas, sea por ejemplo ortodoncia para frenillos, implantología para recuperar los dientes, rehabilitación oral para las prótesis, etcétera. Y algunos programas que no estaban en la página del MinSal, que son los programas un poquito más
especializados, ¿ya? Em, los programas propiamente tal de los menores de 20 años, el programa de embarazadas. El programa de embarazadas conlleva una atención con matronas, una atención con médico, una atención con dentista, etcétera, ¿ya? Las urgencias odontológicas, el programa de hombres y mujeres de escasos recursos, el programa que implica sonrisas, sembrando sonrisas, ¿ya? Y uno de los que nos sale y que poco se promociona, por decirlo así, es la atención en visita domiciliaria, donde el equipo de salud no está en el consultorio, sino que se requiere que éste salga a atender, incluso ahí va médico, va matrón, incluso va kinesiólogo, etcétera, al domicilio de gente que no puede asistir por ese motivo al CEFAM. Estamos hablando de, por ejemplo, pacientes postrados, pacientes en sus últimos días del ciclo vital, pacientes que por alguna patología no pueden salir de la cama, pacientes, por ejemplo, de partos de alto riesgo, la mujer debe requerir de un reposo, por lo tanto ahí es la matrona la que ir donde ir donde la mujer embarazada, o por ejemplo, en localidades de dificultad extrema de comunicación, el equipo de salud debe, por ejemplo, coordinar una camioneta o coordinar que la ambulancia los lleve a centros alejados para trabajar obviamente la recuperación de la salud de dicha familia que no tiene las armas o la capacidad de ir al consultorio o derechamente no lo está haciendo por ignorancia o falta de educación en salud. ¿Ya? Eso sería lo que es el modelo de salud familiar. Como les decía, es una pincelada a lo que tenemos que saber. Pueden profundizar esto en el texto que se les va a dejar a mano, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y dejar de grabar y vamos a pasar a las preguntas. ¿Dónde está el botoncito?